Hoy meditemos en este tema titulado El beneficio de dar siempre gracias. Y algo que yo he comprendido es que solo cuando das gracias a Dios por todo, entiendes que todo sirve para dar gracias. Y para esto, Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, nos los enfatiza. Y Pablo nos los enfatiza porque el Espíritu Santo se lo enfatizó a él. Y esto es lo que también le da grandeza a lo que está escrito en la Biblia, que son palabras que uno dice, wow, qué maravillosas, pero que sobre todo tienen la garantía de, al ser inspiradas por el Espíritu Santo, no solamente son maravillosas, sino son completamente verdaderas. Y tal como les había dicho en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que quede claro, es voluntad de Dios, dar gracias en todo. Entonces vamos a ver por qué cumplir esta voluntad de Dios es beneficiosa para nosotros. Vamos a buscar un poco más en las Escrituras, en Colosenses capítulo 3, y en dos versículos específicos, el 15 y el 17, nos va a hablar de lo que produce cumplir la voluntad de Dios, de dar gracias en todo, en el corazón que obedece. He aprendido que tengo que darle gracias a Dios a veces sin comprender por qué. ¿Por qué Dios quiere que dé gracias por esto que no tiene las luces de ser algo grato? Vamos entonces a, como les había dicho, Colosenses 3, versículos 15 primero y después leemos el 17. Dice el 15: Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos nos permite que la misma paz de Dios gobierne en nuestros corazones, porque recuerden que en nuestros corazones gobierna lo que pensamos, lo que son nuestras ideas, nuestros conceptos van a tener efecto en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, en nuestro andar. Cuando la paz de Dios es la que gobierna, nosotros vamos a ver las cosas de tal manera que podamos agradecer, pero al mismo tiempo, cuando somos agradecidos por todo lo que nos ocurre, tenemos la capacidad de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Colosenses 3, versículo 17 dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagamos con agradecimiento a Dios Padre por medio de Jesucristo, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo vamos a hacer de forma grata. Porque como estamos agradecidos con las dificultades y los beneficios que estamos atravesando, por eso es que vamos a ver que el beneficio de dar siempre gracias, sobre todo comienza por proveernos de paz en nuestro corazón, por proveernos también de sabiduría para saber qué hacer. Y miren, aquí vamos a ver que muchas veces perdemos la paz y no damos gracias por cosas que son grandes oportunidades, porque miren, cuando vemos que hay mucho mal, debemos dar gracias porque esa es la oportunidad de orar y también actuar para que haya mucho bien. Y recordar esto, es orar y actuar. Actuar conforme a lo que en la oración he escuchado, porque yo escucho también, obviamente, el resultado, el amén de la oración se da no cuando hablo, sino cuando escucho. Entonces, cuando vemos mucho mal, demos gracias porque hay una oportunidad de orar y actuar para que haya mucho bien. Asimismo, cuando hay pobreza, debemos dar gracias porque es la oportunidad para aprender humildad, empezando por ahí, pero también para adiestrarse para traer prosperidad. Cuando hay mal liderazgo, que también eso es algo muy común en los trabajos, por ejemplo, en las casas, en las comunidades, tenemos que dar gracias porque tal vez es la oportunidad para que Dios nos convierta en el líder necesario. No todos tenemos que ser líderes o los gerentes de la empresa, pero una de las razones puede ser para que aprendas a liderar. Tal vez porque a través de ese mal ejemplo uno dice, ya yo sé qué no tengo que hacer, porque todas las personas son un manual, y ese es un tema que di hace tiempo atrás, que todas las vidas son un manual, y cada acción es una página de qué debo hacer o qué no debo hacer. Y también es la oportunidad para interceder, para que Dios envíe, porque ante ni siquiera un mal liderazgo, sino la ausencia total de liderazgo que hubo en Israel esclavo, y el clamor consecuente, llegó Moisés entonces como la respuesta de Dios. O sea, si no hubiera habido esa falta de liderazgo y sobre todo ese clamor, no hubiera llegado Moisés, que no solo fue instrumento de salvación para ellos, sino fuente de mucho aprendizaje, porque nosotros a través de la vida de Moisés, ¿cuánto hemos aprendido?
Cuando hay escasez, Dios puede mostrar su gloria. Cuando nadie sabe hacer algo, es la oportunidad de pedir a Dios por alguien capacitado o más sabiduría para aprender nosotros. Por eso es que tenemos que dar gracias hasta por esa ausencia de conocimiento. Y cuando abunda el pecado también, cosa que no nos agrada, podemos agradecer a Dios porque por medio de Él y por supuesto a través de Jesucristo puede hacerse sobreabundar la gracia. Entonces, en este sentido, esta frase propia me gusta mucho, esta frase que escribí inspirada en este tema que dice: el bombillo aprende a agradecer que es colocado en la habitación oscura. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, las grandes oportunidades se dan por cosas que muchas veces no agradecemos. Y si no hubiera sido por la dificultad, la carencia, la cruel situación X, el Señor nos hubiera dado la oportunidad para hacer grandes cosas. Pero cuando no agradecemos, no tenemos la oportunidad de ver. Porque el corazón ingrato solamente ve lo que hace falta, lo que no se logró, lo que es defecto, y no la oportunidad, lo que sí hay. Porque cada situación crítica tiene en la mano algo que sí hay. Y muchas veces es la plataforma para yo hacer, para yo orar. O también la oportunidad de ver que dentro de todo siempre hay algo. Yo puedo estar bajo la sombra de un árbol porque hay un sol ardiente y agradecer que la sombra me cubre bastante, o enojarme con el árbol porque como el árbol no es una masa compacta, sino que tiene ramitas y tiene hojas, a veces se cuelan los rayos de sol. Imagínense, uno se vería muy tonto si bajo el árbol se enoja con ese árbol. Este árbol no me gusta porque hay unos rayitos de sol que caen sobre mis ojos. Oye, pero si no estuviera el árbol, estuviéramos peor. Entonces el corazón ingrato o el corazón necio, el poco entendido, se enoja con el árbol porque no lo termina de cubrir. Pero el sabio dice, y si no estuviera el árbol estaríamos peor. La sabiduría a mí me permite agradecer, ver con gratitud, sin olvidar lo que aquella oportunidad, esa persona me da, aunque no sea completo, y no sufrir por lo que le hace falta. Es más bien orar para que Dios complete esa oportunidad, ese empleo a esa persona, o también para que por medio de colaborar con esa persona yo sea como las hojitas extras en el árbol para que cubra mejor. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2 y en 2 versículos Dios nos habla precisamente que lo que no nos gusta es lo que debe motivarnos a estar muy agradecidos con Él. Vamos, ya les había dicho, 1 de Pedro capítulo 2 versículos 20 y 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto somos llamados, para hacer lo bueno, aunque todo esté mal. Es más, dar gracias a Dios porque en medio de lo que está mal, yo puedo hacer lo bueno. Y porque haciendo lo bueno no voy a ser aplaudido, voy a ser incomprendido, voy a sufrir crítica, rechazo, hasta violencia. Pero si nosotros haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, estamos haciendo algo aprobado delante de Dios. Y porque al final de cuentas, para eso nos llamó Dios. Aquí dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el Señor no murió en la cruz para que nosotros veamos la película luego en el cine ahora para Semana Santa o en televisión y nos pongamos a aplaudir. ¡Güey, qué bueno es el Señor Jesús! ¡Qué tremendo es! Lo hizo para darnos ejemplo. Va mucho más allá que para ser admiradores. No somos solo admiradores, sino seguidores. Claro, como admiramos, lo seguimos. Pero el que admira y no hace, no está siendo verdaderamente un admirador. Está siendo alguien que reconoce, pero que no está imitando. Y que nosotros debemos dar ejemplo por medio de estas situaciones, por supuesto, porque para eso fuimos llamados. Tenemos que dar siempre gracias. Es un mandato. Ya el Señor lo dijo en su palabra. Lo escribió Pablo a los tesalonicenses. Y entendiendo que esto no solo le agrada a Él, sino que debe ser grato para nosotros y es la gran oportunidad, entonces que sea nuestro estilo de vida y es que sea lo que enseñemos.
siempre dar gracias. Demos gracias por el plato de comida que no está completo. Demos gracias porque las cosas no están bien. Debemos dar gracias porque tal vez por muchas carencias nosotros crecemos. Aquí una pequeña anécdota personal. Recuerdo cuando haciendo teatro me entusiasmé, mi hermana menor y yo nos entusiasmamos mucho con hacer obras para niños y conseguimos una obra chilena muy buena que se llama Don Anacleto Avaro, y era perfecta porque los actores que estaban ahí, los personajes, eran prácticamente nosotros y nuestros amigos actores que estaban apenas empezando, éramos muy primerizos, y la hicimos con mucho entusiasmo y quedó muy simpática la obra. Después, frustración, porque no había internet, no había acceso a libretos, no había una librería, usted no ve una librería que diga, véndame libretos de teatro, eso no suele ser vendido, a menos que sean grandes clásicos. Entonces nos quedamos sin combustible. Gracias a Dios que nos quedamos sin combustible para trabajar, que ya no había más libretos y lo único que había infantil era la obra La Cucarachita Mandinga, que necesitaba 30 personas y un presupuesto que no teníamos para tantos disfraces. Gracias a Dios que no hubo más libretos, porque allí yo aprendí a escribir. Entonces demos gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios por todas las carencias, por toda incluso la maldad que nos rodea, por las tinieblas, porque como dije hace un rato, el bombillo aprende a agradecer que es colocado en la habitación oscura. El bombillo en la habitación oscura es esperanza. En una habitación bien iluminada es solo decoración y lo ponen con una fila de bombillitos más para decorar. Pero nosotros no estamos para decorar, sino para hacer luz en la oscuridad. Y cuando damos gracias a Dios por la oscuridad, no solo lo agradamos a Él, sino vemos que nuestra vida tiene propósito. Yo lo invito entonces a que reevaluemos todos tenemos que reevaluar nuestras dificultades y que por medio de todas estas situaciones nos convertamos en personas de mucha oración para que veamos a Dios trabajando, porque al final de cuentas también todas las dificultades son la oportunidad para ver a Dios trabajando y también demos gracias a Dios porque en medio de esas dificultades nos está llamando a nosotros para hacer respuesta, para ser líderes, para ser agentes de cambio, para ser padres, para ser voceros, para ser personas que fueron la diferencia. Y con tal motivación los invito a que, con agradecimiento por todo lo que no nos gusta en este momento, oremos al Padre. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy y abrazamos la orden que tú nos diste. Demos gracias por todo porque es tu voluntad. En Cristo Jesús es tu voluntad. En Cristo Jesús que todo lo padeció para salvarnos, pero también para decirnos, ahora ustedes tienen que dar ejemplo. Señor, gracias porque en la pobreza tú nos llamas a ser humildes, pero también preguntarte qué tanto tenemos que adiestrarnos para salir de esa pobreza, no solo la pobreza económica, la pobreza mental, la pobreza espiritual que hay en nuestro ambiente. En medio de esta falta de liderazgo, damos gracias porque tú sigues siendo nuestro líder y porque tú nos llamas a pedir por el liderazgo efectivo como pidió Israel y por eso la respuesta fue Moisés, o tal vez para entender que nosotros somos los líderes, que en nosotros está la salvación como le tocó entender a tu amada hija Esther, que se convirtió en el agente de salvación en medio de un lugar rodeado de maldad. Cuando comprendemos esto, somos esa luz que aprende a agradecer la oscuridad. Bendito eres tú, Señor. Te seguimos bendiciendo y dando gracias, siempre dándote gracias. En nombre de Jesús. Amén.